Hola a todos, soy Janet Delgado González, consultora organizacional de Dirección Eficaz. En el capítulo de hoy hablaremos sobre la importancia de saber delegar adecuadamente. Comenzamos. Hay un momento en que muchos negocios y muchas empresas, todo líder empieza a dirigir de una manera inadecuada y más bien empieza a sobrevivir. Se la vive apagando fuegos, se la vive tomando decisiones todo el tiempo, quizás resolviendo cosas que no le corresponden y que más bien le corresponde a otra persona, y en general va perdiendo el control día a día. Lo más peligroso es que muchas veces estos líderes piensan que esto es dirigir cuando no es así. El día de hoy te voy a contar una historia de terror empresarial sobre un consultorio dental, en donde precisamente la historia inicia con un odontólogo que decide poner primero que nada un consultorio. Él inicia solo, empieza a acreditarse, da muy buen servicio, los clientes quedan satisfechos con el servicio que les está dando y entonces comienza una recomendación de boca en boca. Este odontólogo tiene muy buenos resultados por lo mismo, su trabajo está bien hecho, su consultorio va creciendo en cuanto a cartera de pacientes y entonces toma la primera acción, que es contratar a una recepcionista. Todo va bien, sigue creciendo y entonces hace una planeación en donde decide mudarse a otro lugar para arriesgarse a crear una clínica dental y empieza a contratar personas. Contrata a otros dentistas, contrata a algunos asistentes, un par de asistentes, a una coordinadora administrativa para que lleve esa parte y a una coordinadora dental. Entonces tiene su equipo de trabajo, sí les da un objetivo a cada quien de su puesto, les explica cuáles son las funciones que deben llevar a cabo, cuáles son sus responsabilidades, todo esto muy claro con todos. Y entonces poco a poco van adaptándose y va funcionando muy bien la clínica. Sin embargo, entre más crecimiento hay, más pacientes hay. Y entonces puede haber que haya más confusiones de pronto. De pronto surgen algunos conflictos. Por ejemplo, un problema porque se agenda una cita y llega el paciente y el médico no lo sabía y entonces ya hay un conflicto. Una molestia por parte del paciente que se vuelve en una queja. O de pronto cambios en agendas o situaciones en donde el paciente no puede llegar y sí avisa, pero a recepcionista se le olvida avisarle al médico. Entonces este tipo de situaciones empiezan a ocurrir. ¿Y qué es lo que pasa? Que la persona que coordina la parte dental busca solucionar estos problemas y la persona que coordina la parte administrativa está tomando decisiones. De pronto, ante esta dinámica, ocurre un error que llega a dirección. A este nivel de la historia, el odontólogo que inicia su pequeño consultorio ya es el director de esta clínica. Entonces llegan este problema y el director dice, no, es que lo que está haciendo tanto la coordinadora administrativa como la coordinadora dental está mal. Esas decisiones que están tomando a cabo, esas acciones que están ejecutando no son las correctas. Y entonces empieza a involucrar. El director, como se queda con esa idea de no están rindiendo, no están tomando buenas decisiones, se involucra. Todos los días llega temprano y les pregunta qué problemas hubo ayer o cómo vamos a estar trabajando. Se empieza a involucrar mucho en la parte operativa de esta clínica. Y llega un momento en que prácticamente la toma de decisiones desaparece para ambas, la solución de problemas y la toma de decisiones, y esto lo empieza a llevar a cabo el director. ¿Por qué? Porque poniéndonos en el lugar del director, la generación de la clínica es igual a una inversión de riesgo para él. Entonces estos problemas le generan miedo porque dice, híjole, si pierdo pacientes, voy a empezar a tener problemas y mi clínica se viene abajo, yéndose a un pensamiento muy exagerado quizás. Entonces por lo mismo empieza a involucrarse en todo. Se involucra y ¿qué es lo que ocurre al involucrarse? Tanto la coordinadora administrativa como la dental, pues les está dando el mensaje de ustedes no decidan, ustedes se equivocan, aquí quien decide porque tiene la razón soy yo. Y entonces ellas poco a poco dejan de tomar estas decisiones y de solucionar problemas y cada vez que ocurre un acontecimiento, más bien le llaman y le dicen, ¿qué hago? Y entonces si él no decide, no se hace absolutamente nada, todo se queda detenido, siguen trabajando en su parte operativa, pero el problema continúa y este problema puede irse acrecentando. Si tienen que resolver un problema,
le llaman, es que tenemos un conflicto con el cliente, ¿cómo lo manejo? Mejor tú manéjalo. Le mandan los datos del cliente y él tiene que estar solucionando situaciones con clientes. Entonces, el equipo definitivamente deja de intentar resolver. Obviamente esta situación, ellas dos podría decirse que son las cabezas de la clínica. Esta situación es percibida por el demás personal. Y entonces, ¿qué ocurre? Los especialistas, los médicos, otros dentistas, cuando tienen alguna situación, lo contactan. Y entonces es, hola, odontólogo, tengo este problema, ¿cómo le hacemos? Y entonces él empieza a abarcar básicamente toda la toma de decisiones de la clínica, lo cual va a llegar ¿a qué? A que el director dueño se encuentre saturado de trabajo, que tenga más presión, que tenga más toma de decisiones y esto mismo hace que tenga menos control. Llega un punto en que todo está dependiendo de él y este es un problema que ocurre mucho tanto en empresas como la que les estoy platicando, como en empresas que ya están formadas dentro de áreas específicas. Esto lo puede vivir un gerente, un director, un coordinador, personas que tienen a su cargo otras personas, otros colaboradores y que de pronto ante malas decisiones o decisiones equivocadas, ellos se empiezan a involucrar y entonces dejan de delegar y más bien se vuelven los que hacen absolutamente todo. Ahora, ¿qué es lo que está pasando aquí? Cuando nosotros analizamos el caso, ¿qué es lo que ocurrió? El odontólogo sí delegó las tareas desde un inicio, pero no lo hizo con una estructura. Por eso al tener problemas es donde entra el pánico y dice, híjole, yo lo hago todo. Sí dio responsabilidades, eso también lo hizo. Sin embargo, quitó autoridad desde el primer momento en que él consideró que una decisión fue mal tomada o que una solución no era la adecuada para el problema. Quiso crecer, ¿sí? Hizo las cosas bien, ¿sí? Sí hizo estructura. Sin embargo, siguió operando como autoempleado. ¿Por qué? Porque en su estilo de liderazgo, él necesitaba sentir ese control que cuando no hubo un buen resultado, se metió por completo. Bueno, ¿qué es lo que pasa en este tipo de situaciones? El equipo deja de intentarlo, deja de resolver, todo lo empieza a escalar ante el director o ante el líder que tiene. Y bueno, ¿esto qué es lo que hace? Que realmente el crecimiento se vea estancado. Este tipo de situaciones, si tú las analizas, es algo que pasa mucho. Y puede pasar, como te menciono, en una clínica dental, puede pasar en un restaurante, puede pasar en cualquier giro de negocio cuando estamos en crecimiento. Ahora, trasladándolo a lo que te comentaba, que también puede ocurrir en una empresa que ya tiene estructura y que ya es más grande. También ocurre mucho. En áreas específicas, por ejemplo, yo lo he visto en áreas como son contabilidad. ¿Qué es lo que pasa? El director, el gerente, el coordinador de las áreas financieras está trabajando con su equipo y entonces de pronto detecta alguna situación. Nosotros cuando trabajamos en una empresa, entre más alto tengamos nuestro rango de puesto, tenemos mayores responsabilidades. Posiblemente hacemos menos trabajo operativo, pero sí tenemos más responsabilidad. Entonces, si un director de finanzas o un gerente de finanzas encuentra que en su equipo de trabajo hay una conciliación que no está ejecutándose adecuadamente o de pronto hay algo en el presupuesto que como que no va, ¿qué es lo que pasa? Entra ese temor de si está esto equivocado, la responsable o el responsable soy yo por el nivel de puesto que tengo. Y entonces empieza a meterse en la parte operativa. ¿Y qué hace? Va con la persona que ejecuta esa tarea, se sienta, le explica y como no se da a entender, empieza a ejecutar esa actividad. Y aquí es cuando hay un descontrol, porque precisamente por eso en toda organización existen niveles, porque cada uno tiene un rol de trabajo, que es algo súper importante, que conozcan sus roles de trabajo y también que los respeten. Entonces, este tipo de situación en donde no delegamos adecuadamente puede ocurrir tanto en pymes como en empresas grandes, en espacios ya estructurados. Si en este caso lo has vivido, lo has visto, te sientes identificado, precisamente hoy te voy a dar algunos tips que son muy sencillos para que puedas llevar a cabo y empieces a trabajar esta parte de la delegación adecuada. Ahora llegamos a la parte en donde te voy a dar algunos tips que van a ser funcionales y prácticos para que puedas ejecutar si tú estás viviendo una situación similar a esta. ¿Cómo lo podemos solucionar? Bueno, si tú, ya sea que seas dueño de una pyme o que tengas un puesto de liderazgo dentro de una organización, número 1, define las decisiones que sí vas a delegar.
¿Cómo puedes definir las decisiones que sí vas a delegar? Ahí yo lo que te recomendaría es que primero analices el impacto de estas decisiones. Por ejemplo, con uno de nuestros clientes, él definió que las decisiones que podía tomar la persona administrativa eran aquellas que no impactaran en el flujo de dinero. En su caso, por ejemplo, él tenía un perfil financiero y entonces se encargaba o tenía muy claro cómo presupuestar, cómo ir manejando todo el dinero que entraba a su organización, tenía muy clara su utilidad, tenía muy claros sus gastos, los fijos, los indirectos, todo, estaba muy claro. Por lo mismo, cualquier decisión que impactara directamente en el capital era para él, no para la administradora. Y esto lo plasmó con mucha claridad, por lo cual ella podía tomar todas las decisiones, excepto aquellas que impactaran en el flujo de capital. Aquí algo importante es que tú conozcas muy bien tu negocio, que conozcas qué modelo tienes y que conozcas cuáles son los puntos sensibles que quizás ciertos colaboradores aún no pueden tomar para decidir, quizás seas tú, o pudieran ser otras personas que ya tienen otro tipo de especialidad y experiencia. Entonces, punto 1, define decisiones que sí se delegan en base al impacto que estas van a tener en tu empresa. Número 2, establece límites claros. También esto es importante. Normalmente estos límites los podemos establecer en la descripción de puestos. La descripción de puestos está formada por varios puntos. Entonces ahí hay un apartado en donde se pueden establecer los límites y las responsabilidades. Esto es muy importante para que lo tenga clara la persona. Y aparte de la persona, para que tú también lo tengas claro. Porque precisamente como les mencionaba, cuando tenemos un estilo de liderazgo en donde nos gusta saber todo, controlar y estar haciendo prácticamente micromanagement, es cuando ocurren estas situaciones que nosotros mismos no respetamos los límites que ya pusimos. Entonces es importante establecer límites claros para el personal y muy claros para mí como líder. Y el tercero, deja de reaccionar para empezar a dirigir. Aquí es lo que les mencionaba igual. Entre más responsabilidad tenemos, o también si es mi capital que yo ya invertí en mi negocio, claro que posiblemente voy a reaccionar de manera inadecuada ante una situación en donde creo que se va a volver un problema muy grande. Aquí más bien es empezar a dirigir. ¿Cómo lo podemos hacer? Realmente ahí lo que yo te recomendaría es usar técnicas de inteligencia emocional y técnicas tan sencillas como puede ser simplemente el respirar, el hacer respiraciones profundas en donde inhales 4 segundos, retengas 6 segundos esa inhalación que hiciste y posteriormente exhales en 8 segundos. Tan solo con hacer eso 4 veces te va a ayudar a relajarte para que entonces no reacciones, sino más bien lo pienses. Primero le bajes la intensidad, pienses bien y en base a eso dirijas al personal. No te estoy diciendo que dejes a tu personal ahí solo y abandonado, pero sí que más bien tú seas un acompañamiento, porque aquí ese es el objetivo, que en algún momento dejemos de ser autoempleados para realmente tener una organización y poder confiar en el personal. Pero obviamente no podemos lograr eso si no lo estamos capacitando, si no le estamos enseñando cómo operar la empresa, que es a través de procesos, a través de procedimientos, si no le estamos dando ese acompañamiento y que él tenga la claridad de sus roles, de la toma de decisiones que puede ejecutar, de sus actividades que tiene que hacer e incluso también de sus indicadores de desempeño. Cuando tenemos esa claridad, es posible hacer una delegación en donde tanto el dueño, director, puesto de liderazgo que tenga, se sienta con la confianza hacia el personal. Y de igual manera el personal sienta ese apoyo, ¿no? En donde dice, yo puedo aquí desarrollarme porque tengo los elementos que van a hacer que esto funcione adecuadamente. Estos son los tips que te dejo para que puedas ejecutar y lleves a cabo. De esa manera vas a poder delegar mejor, porque precisamente cuando nos volvemos el resolvedor de todo, nos saturamos y obviamente vienen los conflictos. Entonces, yo te invito a que dejes de perder dinero, a que dejes de perder tiempo, a que dejes de perder la paciencia y a que le des estructura a tu empresa. Gracias.